Ya, bueno, lo primero es agradecerle a todos los participantes en esta sesión de métodos numéricos. Gracias por aceptar la invitación. Igualmente a los oyentes que no quisieron presentar trabajo, pero están, supongo, sacando buenas ideas y viendo a sus alumnos ahí. Eh, bueno, para comenzar tenemos al profesor Manuel Sánchez de la Pontificia Universidad Católica. Él nos va a hablar de Symplectic Hamiltonian Finite Element Method for Electromagnetic. Ok, Manuel, puedes comenzar. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la invitación a participar en esto. Le contaba a mi estudiante acá que yo en realidad te conocí a ti, Héctor, en un COMCA, en el 2008, 2007, o algo así. Así que esa fue mi primera vez participando y ahora vuelvo a participar del COMCA. Así que gracias por la organización. Ahora estamos sobrios, sí. Ok. Ok, entonces, bueno, este es el título de mi charla. Estos son mis colaboradores. Trabajo con Bernardo Cockburn de Minnesota, con Kwon y con Jaime de MIT y con Shukai de Wisconsin. Así que aprovecho de agradecerles por su aporte en el trabajo, obviamente. ¿Okay? Este es el outline de mi charla. Primero voy a introducir un poco a qué nos referimos con cuáles son los objetivos de esta investigación, qué sé yo, algunas definiciones como de hamiltoniano, de los métodos que utilizamos, y después vamos a ver las ecuaciones de electromagnetismo y en particular la estructura hamiltoniana de estas ecuaciones en derivadas parciales. Después voy a presentarles los métodos semidiscretos y cómo probamos que estos métodos tienen estructura hamiltoniana y para qué nos sirve además la estructura hamiltoniana. Después derivo los métodos discretos y al final voy a tratar de convencerlos con algunos experimentos numéricos de por qué es importante tener esta estructura o preservar este tipo de estructura. ¿Okay? Cualquier pregunta me interrumpen nomás, ¿vale? Ok, sin introducción. ¿Cómo parte esto? En 2014-2013, Bernardo publicó un paper de la discretización utilizando métodos de HDE. HDE es Hybridizable Discontinuous Galerkin Methods para la ecuación de onda acústica. ¿Okay? Entonces, después de este paper que probaba que los métodos eran uniformes, una de las principales críticas al método, comparado con otros métodos de Galerkin discontinuo, era que el método era disipativo. O sea, que el método no conservaba la energía del sistema. ¿Okay? Entonces, este método tenía la particular, por ejemplo, que se escribía en términos de la velocidad y del gradiente del desplazamiento, V y Q, y esa era la energía que salía y esta energía se disipaba en el tiempo. Entonces, esa era una de las principales críticas que aparecían en el método. Entonces, desde ese tiempo, una de las preguntas que aparecían es que si es que todos los métodos HDG iban a ser disipativos, o si es que podían encontrar, por el contrario, algún método HDG que conservara la energía. ¿Okay? Y obviamente si es que podemos tener las dos cosas, ¿cierto? Que el método sea óptimo y que tenga las propiedades de superconvergencia que son típicas de los métodos de HDG y que además sea que conserve la energía. ¿Okay? Entonces esas son las dos preguntas principales que aparecieron después de este paper de Bernardo en el 2014. ¿Okay? Entonces, nosotros empezamos a investigar estructuras hamiltonianas y métodos simplécticos con este paper de Stormer-Numerov en el 2018. Entonces, la respuesta que acabo de hacer, ¿cierto?, fue afirmativa en este caso. Entonces, encontramos un método que conservaba la energía. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la figura que está a la izquierda, pongo una onda en una dimensión, ¿cierto? Que es como un seno en la línea negra, y en las pelotitas que aparecen sería la traza numérica
por el método que tenían antes ellos, que es el disipativo. Entonces se ve claramente que este método no alcanza la amplitud de la onda. En cambio, con el nuevo método que nosotros proponíamos acá en la derecha, se alcanza exactamente la amplitud de la onda y el método conserva la energía. O sea, eso es una forma gráfica de ver que conserva la energía. ¿Ok? Después de ese paper, que era simplemente para una discretización del paso temporal particular, empezamos a entender un poco más qué había con la estructura de las ecuaciones, y entendimos que si es que teníamos la estructura hamiltoniana y discretizamos de alguna forma particular, podíamos obtener una serie de métodos que eran conservativos. O sea, esto lo extendimos en este paper, y acá pongo una gráfica muy similar, ¿cierto? Entonces, la línea que está en roja acá es el método disipativo, y si lo ven es para las tres variables, ¿cierto? El desplazamiento, la velocidad y el gradiente del desplazamiento. Se ve que disipa la energía, la amplitud no alcanza a ser la misma que la de la onda exacta, pero sí tenemos para los métodos que nosotros proponemos, que son los symplectic Hamiltonian, que sí se alcanza la amplitud exacta, y acá además observamos un pequeño error de dispersión. ¿Okay? Y estos gráficos tienen que ver con un pulso que se va propagando con condiciones de borde periódicas. Entonces, al final de muchas vueltas de esto, ¿cierto? De este pulso, se ve que la solución del método disipativo casi no captura nada de la física del problema. En cambio, la del simpléctico sí más o menos mantiene la estructura de la onda. ¿Okay? Entonces esto es lo que hicimos para la ecuación de onda. Este es un caso muy similar en dos dimensiones, de nuevo para la ecuación de onda. La línea, la parte de arriba, ¿cierto?, muestra la solución exacta a la izquierda, la al medio, la del método disipativo. La tercera acá sería el método simpléctico que conserva la energía. Entonces, para t igual a 10 en la primera fila, para t igual a 30 en la segunda fila, para t igual a 50 en la tercera fila, y vemos claramente que el método disipativo pierde la estructura de la onda, en cambio el método simpléctico mantiene la forma de la onda. Entonces, eso es lo que hicimos para la ecuación de onda. Ahora déjenme mostrarle qué es lo que hay detrás del desarrollo de estos métodos, que es la estructura o el sistema hamiltoniano. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Ok. Entonces, un sistema hamiltoniano es lo que uno aprende para ODI, ¿cierto? Entonces, uno tiene estas funciones que dependen del tiempo, en el caso de ODIs, P y Q, y escribe en términos de una función H, que es el hamiltoniano, o función hamiltoniana, y las ecuaciones tienen esta forma, ¿cierto? Que P es menos la derivada con respecto a Q de H, y Q punto, el punto acá significa derivada con respecto a T, la derivada con respecto a P de la función hamiltoniana. Entonces, esta forma que está acá, para ODIs, la podemos escribir en términos de una estructura que se llama Poisson bracket. ¿Sí? Se puede escribir de esta forma, y hay algunas propiedades que tienen que satisfacer el Poisson bracket, por ejemplo, que tiene que ser skew symmetric y otras cosas del Poisson bracket, pero no quiero entrar en eso, sino que quiero mostrarles que esto ha sido bastante estudiado para ODIs. ¿Okay? Un ejemplo de esto es el clásico harmonic oscillator, donde la función hamiltoniana es p cuadrado sobre 2 más q cuadrado sobre 2. Entonces el sistema de ecuaciones es p punto igual a menos q, q punto igual a p, más condiciones iniciales. ¿Y cómo integramos? Bueno, este es el sistema hamiltoniano clásico que se da como ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos integrar esto? Están los métodos simplécticos. ¿Okay? Entonces, los métodos simplécticos, este sería el symplectic Euler, que son los que integran de mejor forma los sistemas hamiltonianos. ¿Okay? Entonces, el método de Euler simpléctico es una mezcla, digamos, o un híbrido entre el Euler implícito y el Euler explícito. ¿Okay? Entonces acá está cómo aplicamos el método. Déjenme mostrarle un gráfico de una comparación de los métodos de Euler para el harmónico oscillator.
Entonces, por ejemplo, si es que comienzan con este conjunto de condiciones iniciales, que es el círculo que está en gris, si es que iteran esto, este es un gráfico de fases, ¿cierto? Estoy graficando P y Q. Si evolucionan esto, la evolución de este conjunto de condiciones iniciales es esta que está dado acá, y cuando da la vuelta ya, queda un poco off con respecto a la condición inicial que debiese llegar ahí mismo, ¿no? Este es para el caso del Euler explícito. Para el caso de Euler implícito también pasa, es como que disipa un poco más la energía y también queda off con respecto a la condición inicial. En cambio, el Euler simpléctico, al parecer, mantiene la misma forma de la condición inicial cuando vuelve al mismo estado. ¿Okay? Y recalcar acá que no estamos hablando de métodos de distinto orden. Estos tres métodos son de orden 1. ¿Okay? Entonces se ve bastante bien la diferencia entre usar uno y otro para problemas que tienen estructuras hamiltonianas. ¿Okay? Entonces lo que hicimos nosotros fue extender este concepto de estructura hamiltoniana para una ecuación en derivadas parciales. Y lo que les voy a mostrar ahora es el caso de la ecuación de Maxwell que depende del tiempo, ¿okay? Que son estas que están acá. Tenemos acá que E es el campo eléctrico, H es el campo magnético. ¿Okay? Y el punto obviamente son las derivadas con respecto al tiempo, más condiciones de frontera y condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces este trabajo lo publicamos acá. Esta es la referencia de la revista. ¿Okay? Entonces, aparte de la energía para el caso de electromagnetismo, hay una serie de cantidades físicas que nos podrían eventualmente interesarnos en conservar. ¿Okay? Entonces, lo que quiero mostrarles con esta slide es que podríamos aprovecharnos de esta estructura hamiltoniana si es que tenemos alguna de estas cantidades que nos interesan para conservarlas o para aproximarlas mejor, etc. ¿Okay? Hay bastante potencial en conservar la estructura hamiltoniana debido a estas cantidades electromagnéticas. ¿Okay? Entonces acá tenemos les presento las leyes de conservación que se satisfacen. Entonces, por ejemplo, en esta tablita podemos decir que se conserva el campo, la carga magnética, sería mu por H, mu es la permeability. Entonces tenemos divergencia de mu por H, y esto lo pongo en la ley de conservación que está acá, con el F y el S, y eso es lo que se conserva. Y después les voy a mostrar un gráfico donde observamos que esto efectivamente se conserva para nuestro método. ¿Okay? Y así con cada una de estas tenemos también la carga eléctrica, la energía, el momento lineal, el momento angular. Tenemos esta cantidad chi, que es el optical chirality, tenemos el flujo, varias cantidades que también se conservan o se conservan hasta cierto punto. ¿Okay? Entonces, bueno, una de las cosas que queremos seguir investigando es bajo qué o en qué aplicaciones nos podría interesar conservar el chirality, que fue una cantidad física que nos sorprendió, que no teníamos idea que existía como ley de conservación. Así que si alguien tiene alguna referencia de esto o conoce esto, me dice, por favor. ¿Vale? Ok. Entonces, la estructura hamiltoniana de las ecuaciones de Maxwell la podemos ver así. Si escribimos las ecuaciones de Maxwell introduciendo el vector potencial magnético A, tal que A punto sea menos el campo eléctrico, y escribimos ahora la derivada del campo eléctrico con esta ecuación en términos de la nueva variable, y ponemos H como una ecuación o una condición, digamos, en términos de A, podemos escribir esto en estructuras hamiltonianas, que sería de esta forma. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Definimos un Poisson bracket, ¿okay? Un Poisson bracket para funcionales f y g que dependan de las funciones a y e. ¿Okay? Y definimos el funcional hamiltoniano, o sea, así como antes teníamos para el caso de la ODI una función hamiltoniana, ahora tenemos un funcional hamiltoniano que depende de a y e o de e y a.
que está dado por esto, y esto nos va a dar la energía en el caso cuando se conserva, cuando el J es 0. ¿Okay? Y lo que tenemos que probar simplemente para el caso continuo es que las ecuaciones, o sea, estas ecuaciones, la forma débil de estas ecuaciones, satisfacen la estructura hamiltoniana. O sea, que puedo escribirla como un funcional derivado igual al bracket con el funcional con el hamiltoniano. ¿Okay? Si lo escribo así, significa que tiene estructura hamiltoniana, y esto es lo que podemos hacer, y por eso se dice que la ecuación electromagnética tiene estructura hamiltoniana. Acá se lo muestro rápidamente. Tomamos como funcional asociado al A, el A con phi. Entonces, cuando tomamos la derivada de esto, que sería f punto, esto nos queda igual al bracket con f y el hamiltoniano, si es que simplemente reemplazan las derivadas funcionales en el bracket de f y de hamiltoniano. Entonces, así podemos recuperar la forma débil de las dos ecuaciones de Maxwell que escribí acá arriba. ¿Okay? Entonces, de eso se trata esto. Y lo que queremos hacer para el método numérico es encontrar una forma discreta del hamiltoniano, encontrar una forma discreta del bracket, encontrar una forma discreta de los funcionales, poner los espacios correctos y que nos tenga la misma estructura. ¿Okay? Eso es lo que hacemos acá. En el paper, y lo que les estoy mostrando acá, podemos hacer esto con métodos de Galerkin discontinuo, métodos de hibridizado de Galerkin discontinuo y métodos mixtos. O sea, acá definimos una serie de espacios, BH, WH, MH, que es el típico espacio para las trazas, WH curl, que va a ser el espacio mixto, donde voy a estar buscando cuando utilice el método mixto. También defino alguna notación para métodos de Galerkin discontinuo. Y acá presento los métodos. Entonces, el método mixto es el primero que está acá. Entonces, el método mixto se define con la formulación mixta y con los espacios correctos. Entonces, acá tengo una serie, ¿cierto?, de métodos mixtos que podría utilizar dependiendo de los espacios. Para el caso de HDE y de DG, lo que hago es escribir esto en forma general, en términos de las trazas numéricas H gorro y A gorro. Entonces, por ejemplo, tengo eso acá. No, solo espacios. Ok. Por ejemplo, si utilizo un método de DG, puedo definir la traza numérica de H gorro en términos de H, de los promedios de H, de los promedios de H, de los saltos de H y de los saltos de AH, y lo mismo para A gorro. Si tengo el método de H de G, introduzco A gorro, por ejemplo, como una nueva variable en el sistema y defino el H gorro en términos de H, A y del A gorro. Entonces así puedo escribir esto de forma general. ¿Okay? Esta es una tablita que muestra algunos ejemplos de los espacios que podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de los métodos mixtos, ¿cierto? Podemos utilizar estos espacios de aquí para tetraedros, ¿cierto? Para el caso de método hibridizado, que nos centramos más en este tipo de método, podemos utilizar estos espacios volumétricos, y acá cambia para las trazas, que hay que utilizar algunas trazas particulares. Para el caso de DG, pues, puede ser tan simple como utilizar PK y PK, ¿okay? Y definir correctamente las trazas numéricas. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, okay, el resultado, ¿qué va a ser el resultado? ¿Cierto? Si es que tomo cualquier de estos métodos que aparecen en esta tabla, o sea, no es nada en particular para algún método, vamos a poder tener un método que conserve la energía. Ese es el mensaje que quiero traspasar. ¿Ok? Esto es como lo hacemos acá. Como les dije anteriormente, es imitar todo lo que pasa para decir que un sistema hamiltoniano, o un sistema es hamiltoniano en el caso continuo. ¿Okay? Esa es la idea. Definimos el espacio de funciones de test y de fase, el Poisson bracket, el hamiltoniano discreto y los funcionales de coordenadas que aparecen acá. Y ahora, en el siguiente teorema, podemos decir, ¿cómo lo escribí acá? Ok, entonces, perdón, escribí el teorema lo más general posible. Métodos mixtos, métodos de DG y métodos de HG. Entonces, cada uno de estos va a ser un sistema hamiltoniano con esta definición. Entonces, tengo acá, tengo acá que el H que estoy escribiendo acá
HM, H de G y H de HDI. Este cambia según defina el S asterisco que aparece acá, que puede ser para el caso de métodos mixtos 0, para el caso de DG puede ser estas constantes, para el caso de HDI estas constantes que están acá. Entonces la idea es agrupar o generalizar lo más posible el resultado. ¿Okay? Ahora, este resultado nos dice que los métodos semidiscretos conservan energía y tienen estructuras hamiltonianas. ¿Cómo tomamos ventaja de esta estructura hamiltoniana para discretizar en tiempo? Es utilizando métodos simplécticos. ¿Okay? Acá voy a ir bien rápido. Mañana Joaquín va a mostrar más acerca de la discretización en tiempo de esto. Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, si es que aplico el mismo Euler simpléctico que les mostré, sería este que está acá, nos quedaría un sistema muy parecido a este que sale acá. Entonces, voy a saltar esa parte. Esto será un poco de las tableaux en términos de métodos de Runge y Kutta que aparecería. Déjenme comentar un poco de los experimentos numéricos. Creo que tengo 3 minutos, ¿cierto, Héctor? Sí, puede ser un poco más, no te preocupes. Ya. Entonces, los experimentos numéricos, hicimos algunos experimentos clásicos para mostrar la convergencia primero. Entonces, tenemos esta solución en un cubo unitario en 3 dimensiones, y nos sale esta típica tablita de convergencia para el método, una variante del método de HDI, que creo que es, déjenme volver a la tablita, este es el tercer método de HDI que pongo acá. ¿Okay? Entonces nos salen resultados de convergencia de orden camas 2 en el caso de EH. Entonces, para EH utilizo un polinomio de orden camas 1, entonces nos sale de camas 2, o sea, es óptimo. Para AH lo mismo, y para H utilizo polinomios de orden K, entonces nos sale de camas 1, también es óptimo. ¿Okay? Acá tengo un resultado, una tabla de convergencia para un problema con menor regularidad, con un problema con un dominio con forma de L, y también nos sale un poquito mejor, debe ser algo así como 1.3, porque esa es la regularidad de la solución, pero bueno, nos sale 1.4, que va bajando, se acerca al 1.3 que uno esperaría. Este es un gráfico de la función. Fíjense que acá no estoy utilizando ninguna malla que refine con respecto a la singularidad, es completamente uniforme. Y este es un gráfico de los, ¿cómo se llaman esto? Los field line de la solución. ¿Okay? Ok, entonces ahora veamos un poco de las propiedades de conservación. Entonces lo primero que hice acá fue tomé un paralelepípedo, ¿cierto? Con condiciones periódicas en la izquierda y en la derecha, y tomé lo que se llama una onda monocromática, que es como un plane wave solamente que se mueve en una dirección. Obviamente esta solución conserva la energía, y esto es lo que podemos ver acá. Bueno, se ve muy bien el gráfico, pero para distintos valores de H, o sea, distintas mallas, podemos ver que la energía se mantiene completamente constante. Es distinta la energía, porque no la aproxima exacta, pero es completamente constante a lo largo del tiempo. Que eso es bastante importante. Si utilizáramos un método disipativo, esta energía decaería inmediatamente. ¿Okay? Incluso para el H más grande. ¿Okay? Pues acá probé con otras cantidades físicas de interés, por ejemplo, el momento lineal, la primera componente del momento lineal, el momento angular, el chirality, el electric charge. Fíjense que el electric charge acá es 0 básicamente, 1 elevado a menos 14, y también el magnetic charge. ¿Okay? Otra cosa que probé, que les quería mostrar acá, es qué pasa si es que en las ecuaciones, déjenme volver rápidamente a las ecuaciones para mostrarles. En las ecuaciones elegimos parámetros de los materiales epsilon y mu que no sean constantes en el tiempo. ¿Okay? Perdón, que no sean constantes en el espacio. Entonces, en este ejemplo elijo un epsilon que es bastante cercano a discontinuo, modelando como si tuviese dos materiales. O sea, este es el parámetro epsilon. Entonces, fíjense, este es un plot de esta barra, y acá en el medio donde el parámetro epsilon es mayor. ¿Okay? Entonces, incluso en este caso, la energía se mantiene constante cuando la calculo, que es la línea azul. La energía, aquí no dije, pero acá estoy calculando con HDI. Esta sería la energía que conserva exactamente la línea azul,
y también grafico la energía que uno esperaría que fuese la natural, ¿cierto? La que viene a la PDI, que sin el término en la frontera que aparece acá, es este H tilde, y fíjense que la H tilde de alguna forma también, no diría que no es constante, pero al menos no se disipa completamente, sino que oscila respecto a la línea azul que aparece acá. ¿Okay? Eso, y estas son algunas referencias de los papers que hemos trabajado. Como les dije, partimos con estos dos papers en onda escalar. Después hicimos la astodinámica, también estamos trabajando con la astodinámica imponiendo la simetría débil de la aproximación. Hicimos electromagnético, Maxwell, hicimos análisis del error de estos métodos. ¿Qué más? Eso, creo que ahí me voy a tener. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Manuel. Si alguien tiene consultas, que abra micrófono nomás. Los expertos en elementos finitos. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, si no hay consultas, entonces, no veo a nadie con la mano levantada ahí. Le damos las gracias a Manuel por su presentación. Y gracias, señor Sánchez. Ahora tenemos a Albert, ¿está por ahí? Por aquí ando, ¿Puedes compartir profesor. pantalla la presentación, Albert, o no? Sí, voy aquí a... ¿Se ve? Se ve ¿Se excelente. puede ver? Sí, ok. Yo por lo menos veo, que eso es lo importante. Ya, a continuación presento a el señor Albert Silgado de la Universidad del Biobío, ¿cierto? Así es. Alumno de David Mora. Alumno de profe David, sí, así es. Por el título me di cuenta que... Ya. Él nos va a hablar bueno, a Virtual Element Approximation for Navier-Stokes Equation. Bueno, Albert, tienes 25 minutos aproximados más, unos 5 o 3 minutos de consulta. Ok, profesor. Muchas gracias por la introducción y pues por la invitación y la oportunidad de poder participar en este evento. Agradecer también a todo el grupo organizadores y a los asistentes también por estar aquí. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de una discretización para las ecuaciones de Navier-Stokes mediante el método de elementos virtuales. Este trabajo hace parte, bueno, son resultados parciales de un trabajo que está incluido en el proyecto de mi tesis doctoral bajo la dirección del profesor David Mora. Y bueno, trabajo junto con él. Bueno, ahí se encuentra la respectiva financiamiento del trabajo. Ok, para iniciar, vamos aquí a mostrar un poquito de la estructura de la charla. Vamos a partir con una pequeña introducción de elementos virtuales, vamos a comentar nociones bastante superficiales del método. Vamos también a hablar un poco de la formulación que vamos a trabajar, vamos a analizar, ¿cierto? Discretizar. Y seguido a eso, vamos a presentar el problema modelo. Se mostrará también la discretización mediante elementos virtuales.
También mostraremos análisis de convergencia y un ejemplo numérico debido al tiempo para mostrar el comportamiento del esquema y ver que las predicciones teóricas pues se tienen ahí. ¿Ok? Iniciamos entonces pues con la pequeña introducción. Como les decía, el método de elementos virtuales es un método numérico para la discretización de EDP y se presenta por primera vez en este trabajo en el año 2013 por este grupo de matemáticos italianos. Se presenta para la ecuación de Laplace y allí, bueno, se observan las principales características del método, y digamos que lo más atractivo, llamativo de este nuevo método es que tiene la habilidad de construir, bueno, esquemas conformes, no conformes también, fue un estudio posterior a esto, utilizando ahora mallas descomposiciones poligonales o poliédricas en el caso, y poliédricas en el caso 2D y 3D, respectivamente. ¿Ok? Otra ventaja, otra característica bastante atractiva del método es la capacidad que él tiene para construir sus espacios de H2. Poder armar esquemas conformes, esquemas C1 en una manera simple, comparándolo con el método de elementos finitos. Es bastante conocido que para problemas de cuarto orden muchas veces es considerado una tarea bastante difícil desde el punto de vista computacional y bueno, y teórico también. Por ejemplo, el elemento más famoso, el más conocido es el elemento Argyll, y este elemento tiene un alto costo computacional en términos de los grados de libertad. Utiliza 21 grados de libertad en el triángulo, ¿cierto? Un triángulo, una composición clásica. En comparación, el elemento virtual, elementos virtuales en este trabajo del profe Bresi y la profesora Marini, ellos aquí presentan una familia de elementos virtuales que en el bajo orden, en caso más bajo, por polígono utiliza 3 grados de libertad por vértice del polígono. Es decir, en un triángulo va a tener 9, comparado con 21 ya es algo bastante atractivo y eso se puede observar en ese trabajo y en otros trabajos posteriores a este. Ok, tiene otras ventajas que, por ejemplo, la inclusión de nuevos colgantes, que es bastante atractivo para esquemas adaptativos. Y bueno, en este trabajo, en esta pequeña charla, vamos a hacer uso de esta herramienta, ¿cierto? De estos espacios C1 construidos por estos autores, para poder discretizar la ecuación de Navier-Stokes, formulado ahora en términos de la función de corriente del campo de velocidades. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esta formulación antes de presentarla, presentar las ecuaciones fuertes, el problema. Las características principales de esta formulación es la presencia del operador biarmónico, es un problema de cuarto orden, entonces elementos virtuales es el más indicado para abordarlo. La velocidad y la presión no están presentes en las ecuaciones, se eliminan esas variables, pero te quedas con la función escalar, la función de corriente del campo de velocidad. Entonces tendrías una sola variable para que aproximar, ¿ok? La condición de incompresibilidad del fluido se satisface de manera automática, y otra ventaja, y algo bastante llamativo, es que la forma del lineal resultante del término convectivo, ¿cierto? Hablando de fluidos de Navier-Stokes, se tiene automáticamente que tiene la propiedad de antisimetría, lo cual va a facilitar
el análisis desde el punto de vista, ¿cierto? Cuando estamos demostrando la existencia unicial del problema, cuando estamos trabajando también, tratando de demostrar convergencia del esquema, tú tienes esta propiedad y no tienes que estar induciendo como se hace típicamente la formulación velocidad-presión, mediante la integración por partes y armas la forma trilineal, perdón, que sea antisimétrica. Entonces, estas tres últimas son bastante características bastante llamativas de esta formulación, lo cual ha motivado durante varios años a trabajar, tratar de aproximar la solución de aproximar la función de corriente, ¿sí? Bueno, algunas referencias existen en la literatura, se encuentran varios, pero en primera vez se establece en este libro. Después, estos autores comienzan a trabajar también en esa formulación del punto de vista conforme y no conforme también. Estos autores también presentan una discretización usando Galerkin discontinuo. Y existen otras referencias relacionadas con la discretización de este problema, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a introducir nuestro problema continuo. Bueno, recordamos la fórmula típica, la formulación, la estándar de la ecuación de Navier-Stokes formulada en velocidad-presión, ¿cierto? Tenemos aquí da una fuerza F, este espacio, vamos a encontrar la velocidad y la presión tal que satisface esto, ¿sí? Vamos a considerar que omega es un conjunto simplemente conexo y con frontera poligonal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es considerar el espacio de funciones que son H01 con divergencia libre. Entonces tenemos un resultado bastante conocido que te dice que si una función está aquí, si solo sí existe una función escalar en H2 con más regularidad, ¿cierto? Tal que se satisface esta relación. Esto es en 2 dimensiones. ¿Ok? Y entonces, con el objetivo de introducir la formulación variacional, vamos a considerar el espacio, este espacio, va a ser el espacio H02, esta función es única salvo una constante, y la fijamos con esta condición. ¿Ok? Entonces tendríamos ese espacio y tendríamos también la norma natural en este espacio está por eso, está allí. Y el problema de Navier-Stokes formulado en términos de la función de corriente está dado por hallar la función psi en el espacio H02, el que satisface esto, ¿cierto? Entonces, notamos aquí que tenemos la presencia, bueno, tenemos la presencia es un problema de cuarto orden, aparece la matriz hessiana, ¿cierto? Esta contracción Hessian, y también tenemos la forma trilineal asociada al problema, como les decía, ella tiene la propiedad, se satisface de manera natural, ella es antisimétrica, ¿ok? Y tenemos el funcional, dado por esa expresión de allí. Entonces, el lema 2.1 lo que hace es hacer un resumen de las propiedades de esa forma bilineal, acotamiento, coercividad, de la forma trilineal, la antisimetría, acotamiento también, continuidad, ¿cierto? Y la continuidad también del funcional. Entonces, con ayuda de eso, y uno desarrolla una estrategia de punto fijo para demostrar la existencia inicial del problema. Voy a hablar un poquito de esto porque a nivel discreto, la estrategia de punto, perdón, la estrategia sí de punto fijo va a ser parecida, porque las formas bilineales van a satisfacer las mismas propiedades. Entonces la estrategia, lo que uno hace es desplazar los argumentos al enfoque ya a nivel discreto. ¿Okay? Entonces uno lo que toma es este operador definido de la siguiente forma, ¿cierto? Donde esta es la solución del problema lineal. Tú linealizas aquí y te consideras este espacio
espacio formado por todas las funciones H2 que satisfacen esta relación. Es una más pequeña que esta cantidad. Ese operador está bien definido usando el teorema de Lax-Milgrom y también satisface esto. Entonces la idea aquí es usar el teorema de punto fijo de Banach para demostrar que el problema tiene única solución, ¿cierto? En ese espacio que defino allí. Y la idea entonces es mostrar que el operador es una contracción en este espacio, bajo esta hipótesis, ¿sí? Con esa hipótesis uno demuestra que se tiene la contracción, por lo tanto aplicas el teorema de punto fijo de Banach y puedes demostrar que el problema tiene una única solución y además satisface esta dependencia continua de los datos. Listo, entonces vamos a presentar también la discretización basada en elementos C1, elementos virtuales de clase C1. Como es típico, algunas notaciones, lo que vamos a considerar es una descomposición ahora en polígonos generales, ¿cierto? Bueno, con ciertas propiedades, ciertas asunciones suposiciones sobre los elementos. En la notación baricentro, el diámetro, el número de vértices y un grado genérico de la descomposición. Y estas propiedades son necesarias para poder demostrar, para hacer el análisis de convergencia, tener las propiedades de aproximación en el espacio polinomial, las propiedades de aproximación en el espacio virtual también. Entonces, la primera suposición lo que dice es que no tienes lados muy pequeños en un polígono. Y además que para cada polígono él es estrellado con respecto a todos los puntos de una bola con radio más grande, bueno, con radio ese numerito que está ahí. Ok, son suposiciones que aparecen cuando se está presentando las ideas básicas en aquel paper del 2013 que les mostré al inicio. Ok, bueno, sabemos, nosotros tenemos las mallas, puedes considerar el clásico descomposición en triángulo, pero también puedes considerar polígonos más generales como una descomposición en Voronoi, también puedes considerar elementos no convexos. Entonces, ese son el tipo de mallas que se usan aquí en elementos virtuales. Y entonces continuaremos con la construcción de los espacios virtuales. Primero vamos a considerar el siguiente espacio finito dimensional. Va a ser un espacio virtual preliminar, ¿sí? Está constituido por todas las funciones H2, tal que su bilaplaciano es pk-2. La función es continua sobre la frontera y además el gradiente también es continuo. Y tienes que ella restringida a la frontera, es PR, donde R está definido por esa expresión de aquí abajito, y también tienes que su derivada normal está en PT, donde PT está dado por K-1. Ok, entonces, si notas que este espacio contiene a P2, pero además contiene otras funciones que uno no conoce lo que es en el interior del polígono. Pero para el enfoque de elementos virtuales no necesitas saberlo, porque lo que vas a hacer es utilizar ciertos proyectores que te van a permitir calcular o plantear una aproximación para las formas bilineales y bueno, trilineal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a definir también este conjunto de operadores lineales, ¿cierto? Este conjunto está dado por, que van a ser después de lo que se llama técnica de mejoramiento utilizada en elementos virtuales, que consiste en reducir el espacio anterior, haciendo coincidir los momentos de cierto proyector con las funciones de elementos virtuales, ya les mostraré. Esto va a ser un conjunto de grados de libertad. ¿Okay? Esto nos va a permitir a nosotros construir ciertos operadores
sobre los polinomios, estos proyectores, de tal forma que puedas encontrar representantes y así armar las formas bilineales y trilineales, según sea el caso. Entonces, ahí están dados, tiene los valores sobre los vértices, tiene los valores, ¿cierto?, de la función también del gradiente sobre los vértices del polígono, y comienzas, cuando tienes alto orden, ya comienzas a necesitar momentos. Por ejemplo, cuando eres más grande que 3, tienes estos momentos sobre los lados. Cuando t es más grande que 1, también tienes estos momentos asociados a la derivada normal, ¿sí?, de la función sobre los lados, y ya necesitas k mayor que 4, perdón, necesitas ya ahora momentos sobre el polígono, ¿sí? En el caso más bajo, que va a ser k igual 2, como les decía al principio, vamos a tener que los grados de libertad van a ser 3 por vértice, ¿sí? Vas a tener los valores de la función y los valores del gradiente en cada vértice del polígono. En este caso nosotros escribimos un esquema de alto orden de grado k mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, con ayuda de estos operadores, o mejor estos conjuntos, vamos a poder construir los típicos proyectores Venn, que van a estar definidos sobre este espacio en PK, ¿sí? Y está construido con esta relación, ¿cierto? Este producto, esta relación de ortogonalidad, puedes ver así. Y también la parte de abajo uno ve lo que te está ayudando es a fijar la constante las constantes, dado que tienes kernel no trivial aquí, ¿okay? De la forma lineal Hessian-Hessian. Y el operador para fijar esa constante está dado por eso, ¿sí? Esto es calculable, tiene funciones continuas sobre la frontera, por lo tanto puedes calcular esto. Y para conocer este proyector, ¿cierto?, necesitas resolver ese problema local que tienes allí. Entonces, el lema 3.1 lo que te establece a ti es que puedes calcular este proyector utilizando la información de 1 y de 5 para cualquier grado polinomial, ¿sí? Ahora, después de haber definido este proyector, que resulta calculable, vamos a tener el espacio virtual. Nuestro espacio virtual está dado por las funciones que pertenecen al espacio virtual preliminar, ahora con la restricción que les comentaba, ¿cierto? Es conseguir los momentos de este proyector y las funciones para todo elemento de aquí, donde este es el conjunto de polinomios homogéneos, ¿ok? De respectivo grado, K-3 unido K-2. En este espacio logras dos cosas. Lo primero es que ahora tienes una insolvencia, ahora tienes que de 1 y de 5 son, constituye un grado de libertad para este espacio, y además terminas calculando esta proyección, la clásica proyección L2, ¿cierto?, para toda función en el espacio virtual. Ahora en este espacio, perdón, aquí esa tilde se fue ahí, es el espacio virtual, este que está aquí, ¿sí? Y con ayuda de esto puedes calcular ahora la proyección pk-2 del laplaciano y la proyección pk-1 del gradiente y del kern, ¿sí? Con información, solo con esa información y estas proyecciones, ya veremos en la siguiente página que con ellas vamos a construir la aproximación para las formas bilineales, para la forma bilineal y trilineal y funcional del lado derecho. Nuestro espacio virtual, ¿cierto?, como era de esperarse, el global, aquí está la condición de conformidad, y restringido a cada elemento, tienes que que pertenece al espacio virtual local, ¿okay? Entonces ya tenemos nuestro espacio. Ahora también necesitamos introducir una forma bilineal típica en elementos virtuales, es la estabilizante. Este es un método estabilizado que va a escalar como la forma bilineal A.
que es la que te va a entregar al final coercividad a nivel discreto, y vas a poder establecer, ¿cierto?, la forma, poder establecer unicidad del problema. Ok, la representación o la elección que uno hace en la clásica, la Dofi-Dofi, está por esta expresión, donde es el tamaño de malla, perdón, del elemento, y lo pones con esta potencia de tal forma que escale como la forma bilineal A. ¿Ok? Por motivo de tiempo, vamos aquí ahora a presentar la forma bilineal discreta. Las formas discretas, perdón, vas a tener la forma bilineal, va a ser una contribución elemento a elemento, dada por esto. ¿Sí? Tiene la parte consistente, la que está en rojo, más la parte estabilizante. La forma trilineal, perdón, está dada por esta expresión. Entonces mira que poniendo el proyector pk-1 aquí, pk-1, tenemos que se cumple, se satisface también a nivel discreto la condición de, o mejor, la propiedad de antisimetría. ¿Sí? Y tenemos también el funcional, que está dado por esta expresión. Todas estas formas bilineales resultan calculables utilizando los grados de libertad, y por lo tanto podemos poder ya escribir el problema discreto. Pero antes también presentamos esta propiedad importante, la consistencia necesaria para demostrar convergencia del método, y estabilidad y agotamiento para poder demostrar resistencia y unicidad, ¿okay?, del problema. Como les decía, aquí tenemos el problema discreto, que está dado por el siguiente problema variacional, ¿cierto? Hallar la función, la solución, o hallar esta CH en este espacio, satisfaciendo esto, ¿sí? Lema 2 que está aquí, lo que hace es nuevamente hacer un resumen de las propiedades, y si notas son las mismas que tenías a nivel continuo. Entonces la estrategia de punto fijo va a ser prácticamente la misma, con adecuadas constantes, y ahí se hacen las cuentas y se tiene la existencia de unicidad del problema. ¿Okay? Importante aquí, entonces, como resumen de esta discretización, uno tiene que las soluciones, que las funciones que viven en el espacio discreto, ¿sí? Son soluciones, o son funciones que tú no las conoces en el interior, pero tampoco necesitas calcular, no necesitas resolver ningún problema para poder conocerlas. Conoces son proyecciones a partir de los grados de libertad. No necesitas estar buscando cuál es su valor, y de allí el nombre virtual en toda esta discretización. ¿Sí? No la conoces en el interior, conoces representantes. Ok. El análisis de convergencia, presentamos estos lemas, estas proposiciones, perdón. La primera va a ser la aproximación en el espacio virtual, perdón, en el espacio polinomial, y aproximación en el espacio virtual. Esto ya ha sido demostrado en la literatura. Tenemos que el funcional, ¿cierto?, tienes esta no consistencia, y tienes esta potencia del H, y tienes estos dos lemas, perdón, técnicos que están midiendo el crimen variacional cometido al discretizar, ¿cierto?, o aproximar la forma bilineal, la forma trilineal. Tienes esa potencia allí, y también tienes este lema técnico que te permite obtener la convergencia del método. Y el esquema va a tener este orden, ¿cierto? El mínimo entre la regularidad y K-1. Es el grado polinomial, ¿sí? Tenemos ese orden de convergencia. Utilizando esos mismos proyectores, puedes calcular otros campos de interés. Por ejemplo, el campo de velocidad y la vorticidad, que también está relacionada con la función de corriente. Como sabemos, tenemos esta relación, todo es calculable allí. También tienes este teorema que te da el orden de convergencia, que va a estar heredado, ¿cierto?, por la función de corriente.
¿sí? Lo heredas de la función de corriente, tienes eso allí, y bueno, tienes convergencia del esquema, entonces de manera computacional lo que hacemos es testear, y consideramos estas dos mallas, hay más ejemplos, pero por simplicidad consideramos el fluido de Cobas-Knight, está por esa expresión de allí, por esas soluciones, y tenemos que efectivamente nuestro método anda bien con los órdenes esperados para la variable principal y las variables postprocesadas, perdón, con diferentes números de Reynolds. ¿Sí? Tenemos los órdenes esperados allí, este es el caso más bajo. Y también tenemos, lo hicimos para K igual 2 y K igual 3, los ejemplos numéricos. Tenemos ahora orden 2, orden 2, orden 2. ¿Okay? Aquí tenemos las soluciones exactas y aproximadas de la función de corriente, y esta sería la vorticidad. Andan bien por ahí también con bonitos. Algunas referencias, este trabajo con colaboración con el profe Mora, Vendu, Tanayán y mi persona. La bibliografía referente a Stokes y a discretizaciones en elementos virtuales, C1 también. Y sí, todo esto es C1, el que ya les mostré allá adelante. Y este de Quiroz y Marini, que también ha sido fundamental para desarrollar esta discretización. Muchísimas gracias por su atención. Creo que ya pasé un poquito, pero se pudo dar la idea. No, estamos bien. El tiempo. Ok, gracias. Gracias, Albert. ¿Alguna consulta? Si tiene alguna consulta, ahora en el micrófono más. Carlos Reales, ¿tienes alguna consulta o no? Se fue Carlos Reales primero. Bueno, hombre. Hombre. Ya, Albert, muchas gracias Vale, entonces de profe. nuevo. Muchísimas gracias, pues. Chao. Cuídate, nos vemos. Ya a continuación, es el turno de Harold. Harold Contreras. No sé si Sí, puede... por acá estoy. ¿Cómo estás, Harold? Bien, bien, gracias, profe. Comparte nomás tu charla. Ok. Bueno, a continuación presento a don Harold Contreras de la Universidad del Biobío, ¿cierto? Alumno de Luis Miguel, Sí. el cual nos va a hablar de existencia de, bueno, Existence of Entropic Wave Solution for One-Dimensional No Local Traffic Model with Space Discontinuous. Ok, bueno, gracias por la presentación. Este trabajo es en conjunto con el profesor Luis Miguel Villada de la Universidad del Biobío y de la doctora Felicia Chiarello de la Universidad del L'Aquila en Italia. Y hace parte de mi proyecto de tesis doctoral en matemática aplicada en la Universidad del Biobío. Bien, la charla se divide en 5 partes. Inicialmente voy a hacer la introducción del modelo que estudiamos. Seguido a ello vamos a estudiar el buen planteamiento de ese modelo. Luego mostraré algunos experimentos numéricos, algunas situaciones de trabajo futuro y las referencias bibliográficas. Bien, entonces inicio con la introducción del modelo. El modelo que nosotros estudiamos viene dado por la ecuación 1. Como pueden ver, es una ley de conservación en la cual el flujo viene definida de esta forma.
aquí h es la función Heaviside y eso nos indica que el flujo es discontinuo, presenta una discontinuidad en x igual a 0. En el contexto del modelamiento de tráfico vehicular, los parámetros de esta ecuación, ρ viene siendo la densidad de los autos, y b viene siendo la velocidad promedio de los autos. Entonces, aquí g de ρ es una función que es no creciente y que evaluada en la densidad máxima es igual a 0. BL y BR vienen siendo velocidades a la izquierda y a la derecha de la discontinuidad respectivamente. Y en el caso de que... esta ecuación 1 ha sido estudiada en múltiples artículos, pero en el sentido local. Quiere decir que la velocidad depende únicamente de la densidad. Lo novedoso de este modelo que nosotros proponemos y estudiamos es que ahora la velocidad es no local, en el sentido de que ella depende de una convolución. Esta convolución se define de esta forma, en la forma en que se ve en la ecuación 2, y es definida de esa forma con el fin de modelar que el comportamiento de los conductores, o sea, que los conductores adaptan su velocidad con respecto a lo que pasa adelante de ellos, hacia adelante de ellos. ¿Vale? Y aquí eta es el parámetro soporte del kernel omega eta, y es directamente proporcional a la distancia hacia adelante de los conductores. Las hipótesis sobre el kernel omega eta es que es una función C2 y que es no creciente, y de tal forma que al evaluarla en eta me da 0. Y también que la integral total, o sea, la integral entre 0 y eta de ese kernel es igual a 1. Sobre las velocidades BL y BR, las hipótesis es que, bueno, las velocidades son definidas de esta forma, ¿cierto? Donde phi de ρ es una función C2 que es no creciente. Bien. Los objetivos planteados para el estudio de este modelo son principalmente dos. El primero de ellos es pues, poder probar el buen planteamiento de este modelo, ¿cierto? Y como segundo tenemos estudiar qué pasa numéricamente cuando nosotros hacemos tender ese eta a 0. ¿Qué pasa con las soluciones de nuestro modelo cuando el eta tiende a 0? Bien, con el ánimo con el objetivo, con el fin de dar, de lograr esos objetivos, nosotros debemos hablar de las soluciones. Al hablar del buen planteamiento debemos hablar de soluciones, y al hablar de soluciones debemos hablar de los espacios en los que nosotros debemos buscar esa solución. Cuando nosotros trabajamos leyes de conservación con flujo continuo, se sabe que existe una única solución de entropía para estos modelos, y que esa solución vive en el espacio de funciones de variación acotada, el cual es definido como aquellas funciones que son localmente integrables y cuya derivada espacial y temporal son finitas. En nuestro caso, como el flujo depende discontinuamente de la variable espacial, nosotros no podemos esperar, no esperamos que las soluciones de nuestro modelo cumplan con esta propiedad de que la derivada espacial sea finita. Entonces, para ello, debemos introducir un espacio, ¿cierto? Que lo simbolizamos de esta forma, lo denotamos de esta forma, BBT, como aquellas funciones que son localmente integrables y que la derivada temporal es finita. Bien, entonces, una vez establecidos estos espacios, lo siguiente es dar a entender qué significa una solución para nuestro modelo.
Entonces, nosotros consideramos que una función es una solución débil para nuestro modelo siempre que satisfaga esta igualdad que tenemos aquí para toda función phi en C de soporte compacto en C1 de soporte compacto. Y una solución débil, bueno, como estas soluciones débiles no son únicas, debemos establecer debemos establecer un mecanismo para poder escoger la solución físicamente relevante dentro de estas soluciones débiles. Y es por ello que debemos definir lo que conocemos como solución débil de entropía. Entonces, para nuestro modelo, una función que iba en este espacio va a ser una solución débil de entropía siempre que satisfaga esta desigualdad de acá para toda función C1 de soporte compacto. Aquí se observa que aquí R estrella son los reales menos el 0 en este caso. Entonces aquí tenemos una solución débil de entropía donde en esta parte no se considera la discontinuidad, pero para aquí, en esta otra parte de acá, se debe cumplir esta condición de salto cuando se tiene la discontinuidad. Bien, entonces la segunda parte, que es el estudio del buen planteamiento, iniciamos con lo que se conoce, con la existencia, la prueba de la existencia de soluciones. Cuando nosotros trabajamos leyes de conservación con flujo continuo, lo que se hace generalmente son estos tres pasos que tenemos aquí. Primero, nosotros lo que hacemos es desarrollar una discretización en el sentido de los volúmenes finitos. Luego de eso aproximamos nuestra solución por un esquema numérico. En este caso nosotros usamos un esquema numérico tipo Upwind. Y luego de ello lo que se hace es derivar ciertas estimaciones de compacidad con el fin de poder establecer, de poder aplicar el lema de compacidad de Helly que nos permite tener convergencia de las soluciones aproximadas. Bien, esto se hará para nuestro modelo cuando no consideremos para la parte que no considera la discontinuidad. Pero cuando trabajamos con funciones con flujo discontinuo, esta variación acotada, las estimaciones de variación acotada, ya no se puede establecer por lo que se había dicho antes de los espacios donde se buscan las soluciones, y en su lugar debemos establecer una L1 continuidad en tiempo. Bien, entonces eso es lo que haremos para cuando estemos considerando la parte de la discontinuidad. Bien, en nuestro esquema numérico, las soluciones aproximadas, o calculamos las soluciones aproximadas a través de definiéndolas de esta forma, como funciones constantes por tramo. La discretización del dato inicial se hace como una integral promedio del dato inicial dado, y también la discretización del kernel la hacemos como una integral promedio del kernel de la función kernel, y por lo cual con esta discretización del kernel, la discretización de nuestra convolución queda de esta forma. Bien. El esquema que nosotros utilizamos para calcular las soluciones aproximadas viene dado de esta forma, donde el flujo numérico es definido como vemos en la ecuación 6. Este flujo es una versión no local del flujo que se propuso en este paper de Burger, García, Carlsen, Towers, donde ellos propusieron un flujo como este, pero de forma local. Nosotros lo extendemos a su versión no local. Bien, en cuanto a las estimaciones de compacidad, con el fin de obtener la convergencia de soluciones, pues nosotros fuimos capaces de probar que las soluciones aproximadas a través de nuestro esquema numérico satisfacen el principio del máximo, que lo que me indica es que nuestras soluciones se encuentran acotadas entre 0 y Rho max, siempre que el dato inicial se encuentre allí.
y siempre que se cumpla esta condición CFL. También fuimos capaces de probar una estimación, una cota en la norma L1, y lo que dice este lema es que la norma L1 se mantiene, se conserva. Bien. Para el caso de la discontinuidad, cuando tenemos la discontinuidad, como les dije, debemos establecer una continuidad de L1 en tiempo, y fuimos capaces de probar que esta, que se define como la variación acotada en tiempo de las soluciones aproximadas, está acotada por una constante, y esa constante depende de los datos de los parámetros de nuestro modelo. Para la parte en donde no consideramos la discontinuidad, aquí estamos trabajando en un intervalo que no contiene el cero, fuimos capaces de probar que la variación acotada en espacio, perdón, la variación total en espacio está acotada por este término de acá, que depende, donde K y C y K2 dependen de los parámetros de nuestro modelo. Bien, adicionalmente a eso, también fuimos capaces de probar que nuestro modelo cumple satisface esta desigualdad discreta de entropía. Bien. Ahora, para la convergencia de las soluciones a la solución de entropía, tenemos este teorema, ¿cierto? Que lo que me dice es que las soluciones construidas a través de nuestro esquema convergen a una función, convergen en L1 log a una función en el infinito. La prueba, pues, de ese teorema es tomar cada una de las estimaciones de compacidad que obtuvimos, y con ello podemos aplicar el teorema de compacidad de Helly, y en el caso en que consideramos intervalos en los que no está la discontinuidad, podemos garantizar que existe una subsucesión, la cual denotamos por ρ delta también, que converge en L1. Y luego, si nosotros consideramos un conjunto contable de intervalos de esta forma, de tal forma que la unión de todos esos intervalos me dé los reales menos el cero, nosotros podemos, a través de un proceso diagonal estándar, podemos extraer una subsucesión, la cual llamaremos ρ delta también, que converge ahora en L1 log, y que en casi todo, o sea, converge en L1 log a una función que está en el infinito. Bien. Aquí tenemos convergencia hacia una función en el infinito, pero no sabemos si esa función es una solución débil o una solución débil de entropía, ¿vale? Entonces, en los próximos lemas, lo que se establece es que esas soluciones satisfacen estas condiciones de entropía. En este caso, cuando consideramos intervalos que no están, en los que consideramos intervalos que no contienen la discontinuidad, ¿cierto? Y en este caso, intervalos que contienen la discontinuidad. Bien, entonces con ello ya podemos establecer, que lo hacemos en este teorema, que las soluciones que son que son calculadas a través de nuestro esquema son soluciones de entropía, en el sentido de la definición de entropía que vimos inicialmente. ¿Vale? Entonces con eso tenemos convergencia de las soluciones aproximadas a una solución débil de entropía. Bien, lo siguiente es establecer la unicidad, y la unicidad viene dada a través de este teorema, que lo que me dice es que tenemos solución única. ¿Cómo así? Si nosotros consideramos dos soluciones de entropía, esas soluciones de entropía van a depender de las condiciones iniciales. Entonces, si nosotros consideramos dos condiciones iniciales iguales, vamos a tener
unicidad de las soluciones de nuestro problema. Entonces allí tenemos existencia y unicidad de las soluciones aproximadas, o sea, de las soluciones de nuestro problema. Es decir, hemos mostrado que nuestro modelo está bien planteado. Bien, con respecto a las simulaciones numéricas, bueno, nosotros consideramos, en este primer ejemplo, consideramos un dato inicial de esta forma, definido de esta forma, ¿cierto? De la función phi, que es la que hace parte de la velocidad, la consideramos como 1 menos rho, y eta igual a 0.4. Entonces, en este primer ejemplo, nosotros para el caso, para este gráfico de la izquierda, consideramos BL mayor que BR. Y lo que encontramos es que hay un choque aquí, un choque estacionario, y hay una especie de cola hacia atrás, ¿cierto? Hacia atrás del X igual a 0, la discontinuidad. Y en este caso de acá consideramos el caso contrario, que es BL menor que BR, y lo que podemos observar aquí es que a la izquierda de la discontinuidad, la densidad disminuye, y a la derecha de la discontinuidad se forma una rarefacción, una onda de rarefacción acá. Bien, eso con respecto a este primer ejemplo, y aquí calculamos el orden experimental de exactitud, ¿cierto? Que está alrededor de 1. Y calculamos el error en la norma L1. Entonces vemos que a medida que discretizamos cada vez más o sea, hacemos que el delta X tienda a 0, el error va disminuyendo. Para el caso del ejemplo 2, aquí nosotros estudiamos el límite cuando eta converge a 0, cuando eta se va a 0. Entonces, lo que se espera aquí es que a medida que le damos valores cada vez más pequeños a eta, la solución calculada a través de nuestro método converja a la solución del problema discontinuo local. Que, como lo podemos observar aquí, si observamos aquí, para cada vez que le damos un valor menor a eta, la solución se va acercando cada vez más a la solución del problema local. Y aquí calculamos la distancia L1 entre la solución del problema local y cada una de las soluciones con nuestro esquema numérico. Entonces, como vimos, acá la tabla muestra lo mismo que vimos en la gráfica, es que va disminuyendo a medida que el valor de eta va disminuyendo, el error se va haciendo cada vez más pequeño, lo que indica que la convergencia de las soluciones de nuestro modelo al problema local. Bien, como trabajo futuro, tenemos propuesto estudiar el buen planteamiento de modelos de flujo no local discontinuo un poco más generales. Por ejemplo, como este que se muestra aquí, en el que las funciones se cruzan. En este caso, este sería una primera función, la de azul, definida de esta forma. Y lo complicado, lo novedoso de estudiar este tipo de problemas es que aquí se está considerando que los flujos, que estas funciones se cruzan en un punto, y que ese punto puede depender del tiempo también. ¿Vale? Bien, las referencias bibliográficas. Bueno, algunos de estos papers son aplicaciones aplicaciones del modelo discontinuo local en diferentes ramas de la ciencia y la ingeniería, ¿vale?
El número 4 fue en el que nos basamos para extender el flujo numérico a la versión no local, ¿cierto? Y algunas técnicas de las pruebas que hicimos son basadas en este paper número 14. Vale, eso es todo. Gracias por su atención. Ok, gracias, Harold, por tu presentación. No sé si el público tiene alguna consulta. Harold, ¿me escuchas? Sí. Sí, tengo una consulta en las simulaciones, no sé si puedes volver a la segunda, creo, a esa. Ahí en esa simulación entiendo que ese local solution es una solución de referencia, ¿cierto? ¿Que tomaste Sí. o Sí, del con problema qué? local. ¿Y qué método ocupaste para obtener esa solución de referencia? ¿O cómo lo obtuviste? ¿Con el mismo método que planteaste o empleaste otro método numérico? Aquí utilizamos, si no estoy mal, creo que la Friedrich, creo. Que utilizamos Ah, aquí. y con una malla muy fina, supongo. Sí, Sí, de 1 partido por 3200. uno partido por 3200. Sí, Ah, bastante chica. vale. Ok, ¿alguna consulta más? Bueno, agradecemos a Harold nuevamente y nos vamos con la última presentación de hoy. Yesenia Martínez, no sé si puede compartir por mientras el PDF. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Parameter Identification. Ver, dice ahí, Aquí, pantalla. Ahí sí. pantalla completa. Exactamente. Ya como última charla, tenemos a Yesenia Martínez de la Universidad de Concepción, alumna de Luis Miguel también, y Raymond Burger. Ella nos va a hablar acerca de a parameter identification problem for a conservation law with discontinuous flux. Ok, Yesenia. Ya. Muchas gracias por la invitación. Este trabajo que voy a presentar es en colaboración con el profesor Raymond Burger de la Universidad de Concepción y el profesor Luis Miguel Villada de la Universidad de Biobío. Y hace parte igual de mi tesis de doctorado. Inicialmente voy a hablar del problema que motivó esta presentación. Luego voy a describiré un modelo general y el método que usamos nosotros, que es front tracking, y algunos resultados numéricos para este tipo de problemas. Posteriormente voy a hablar de un problema inverso que proponemos, y un algoritmo en el cual nos basamos, y los resultados. Y finalmente ya mencionar conclusiones y trabajo futuro. Como motivación, tenemos el problema de segregación del tamaño de partículas en flujo granular. Este problema fue propuesto por May, Shears y Daniels en el 2010. ¿Ya? Entonces, inicialmente nos basamos en el artículo que proponen ellos. Ellos se basan en una celda anular de CoWeb, en la cual tenemos 2 cilindros concéntricos que están delimitados en su interior
uno dentro del otro, y además de unas placas, en este caso una placa inferior que es giratoria y una placa superior de confinamiento. Y además de un motor que impulsa la placa inferior para que gire a una velocidad constante. Este aparato tiene en su exterior una ventana en la cual se van a ir tomando algunas fotografías con una cámara digital de alta velocidad. Ya las fotos que van a tomar van a ser de lo que hay adentro. En el interior de la región tenemos partículas pequeñas, una capa de partículas pequeñas y debajo de ellas una capa de partículas grandes. Entonces esto va a ir girando y va a hacer que las partículas pequeñas bajen y las partículas grandes vayan subiendo. La idea de este experimento es estudiar la velocidad de caída, en este caso, de las partículas pequeñas. Y eso se hace a través de las fotografías, como ya había mencionado, que se van a ir capturando. Estas fotografías van a capturar la posición de las partículas, grandes y pequeñas, y a su vez la posición y el tiempo van a ir comparándose. Y en cada imagen, como mencioné, se va a ir ubicando, ¿cierto?, el centro de las partículas. Cabe mencionar que en este caso ellos se basaron en el uso de aproximadamente 7 por 10 elevado a 5 imágenes. Entonces, una vez implementado todo este experimento, lo que ellos obtienen inicialmente son los valores de la velocidad, como mencioné, de la velocidad de las partículas pequeñas. Y todo esto lo van a modelar de acuerdo a la ecuación 1 que tenemos acá. Esta ecuación, en esta ecuación, phi representa la concentración de partículas pequeñas, 1 menos phi, la concentración de partículas grandes. Ese es un parámetro que en su artículo ellos consideran es igual a 1 o bien es igual a 13.60. AdZ es la velocidad de las partículas pequeñas. Nosotros cabe destacar igual que esta velocidad va a ser un decreciente. Es una función decreciente. Y tenemos el flujo que vamos a usar, que es phi por un phi menos 1. Y además algunas condiciones de borde. Como mencioné, como ellos analizan la velocidad de las partículas, entonces aquí trabajan con dos tipos de velocidades particulares, que una es constante a trozos, que tiene dos partes, y además una función suave. Entonces, nosotros hasta el momento hemos trabajado, si bien trabajamos para el problema directo, ambos casos, lo que queremos nosotros proponer ahora es resolver un problema inverso, en el sentido de, usando el método de front tracking, encontrar las condiciones, los parámetros iniciales del coeficiente de discontinuidad AdZ, que es el de la velocidad, pero en este caso, como son los parámetros iniciales, serían para la función constante a trozos, que es de 2 tramos. Ahora, todo este estudio, nosotros inicialmente nos basamos en el libro de Risebrough, en el cual consideramos una ley de conservación con flujo espacialmente discontinuo. Entonces aquí consideramos la ecuación 2 con gamma, una función discontinua, y el flujo 4 gamma de x por no menos 1. Entonces aquí trabajamos inicialmente con un gamma discontinuo, ¿cierto? Y además para esto nosotros usamos lo que es front tracking. Para usar front tracking inicialmente tenemos que tener en cuenta que para la malla vamos a usar un delta positivo, un parámetro, y discretizamos la función gamma. Ya, una vez discretizado gamma, tenemos que considerar también otra discretización para z, que es z sub ij, lo vamos a considerar para así obtener
o trabajar con nuestra solución en torno a la malla Z sub IJ, gamma sub IJ. Entonces, el problema inicial nosotros lo traspasamos a esta nueva malla para poder usar el método front tracking. El método de front tracking en particular consiste en aproximar el flujo y la condición inicial por funciones lineales, a través de funciones lineales. Entonces, trabajamos estos problemas discretizados y encontramos la solución de cada uno. Esos problemas se resuelven de forma exacta, y por lo cual se dice después que el problema converge a la solución de la ecuación inicial, que sería la ecuación 3. Entonces, este método más que nada, vamos a considerar que converge a la solución discreta del problema y converge a la solución del problema en sí. Como ya había mencionado, trabajan con dos tipos de ADZ, de función de la velocidad. En este caso, el primero es considerar Z constante a trozos con algunos valores fijos, ¿cierto? Y aquí hicimos la comparación del método con los valores de T que ellos tienen, donde el T sub C indica acá la intersección de Z igual a 0,29, de Z igual a 0,29 con las curvas características. Es la primera interacción allí, que sería en T0.6, y a medida que nosotros, si se dan cuenta, si observan la tabla, a medida que disminuimos el valor de delta, vamos aproximando igual ese valor a lo que corresponde. Luego hicimos lo mismo con el valor de T sub 0, que es donde la curva característica intersecta la recta Z igual a 0. Luego con el T1, que es la intersección de la recta Z igual a 1 con las curvas características. Luego tenemos el T sub C gorro, que es donde ocurre la última interacción de las curvas características con la recta Z igual a 0,29. Y por último tenemos el T asterisco, que es donde ocurre la última interacción, el último choque entre las curvas características. Entonces, con esto observamos que a medida que disminuimos el valor de delta, en sí se aproxima a la solución del problema. ¿Ya? Estas curvas también están identificadas aquí en la figura D. Aquí en la figura en rojo tengo usando nosotros igual, el S igual a 1, y aquí el que se basa en el artículo con S igual a 13.60. El otro tipo de función que consideramos es una función suave. Ya en este caso es una función decreciente. Como había mencionado, la función ADZ también se pide que sea decreciente. Entonces, aquí de forma análoga a lo anterior, obtenemos valores de T sub 0, que es donde la recta Z igual a 0 intersecta a la curva característica. Luego tenemos el T sub 1, que es donde la recta Z igual a 1 intersecta también a las curvas características. Y el T asterisco, que es donde ocurre el último choque en las curvas. Y también observamos que a medida que disminuimos el valor de delta, también se va a ir convergiendo a estos valores de T buscados. ¿Ya? Si bien discretizamos hasta el delta es porque se demora demasiado en sí el programa. ¿Ya? Pero hasta aquí por lo menos se iba buscando una aproximación. Entonces, a partir de eso, nosotros quisimos plantear un problema inverso. Como ya había mencionado, el problema que vamos a trabajar es el primer caso donde la función ADZ es constante a trozos. ¿Ya? En este caso, acá está la función ADZ, en la ecuación 5. Este es nuestro problema.
La idea entonces es encontrar estos valores de K0 y K1 a través de observaciones de datos experimentalmente. Entonces, tenemos nuestros datos obtenidos experimentalmente en algunos puntos fijos y en algunos T fijos, y la idea es encontrarlos. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es minimizar esta función J, donde en este caso phi va a ser la solución del problema 5 y phi tilde es la solución obtenida con el experimento. Para resolver este problema, nosotros también usamos front tracking en esta parte. Entonces, el método de forma directa es front tracking, para el cual tenemos que considerar un delta, ¿cierto?, positivo. Y tuvimos que discretizar aquí los valores de K0 y K1. Para así encontrar la solución acá en la ecuación 6 para minimizar esta función 6. Ya siempre usando front tracking. Nosotros acá, en lugar de obtener el mínimo en toda la malla completa, proponemos un algoritmo para el cual tenemos que tener en cuenta los datos obtenidos durante el experimento. La idea, por ejemplo, es que en comparación a que los autores se basaron en, como mencioné, 7 por 10 elevado a 5 imágenes para el procesamiento de los datos y obtener el valor de la velocidad, nosotros acá proponemos que no es necesario obtener tantas imágenes, sino son una cantidad acotada de imágenes, por ejemplo, 9 o 10 imágenes, y en algunos tiempos fijos. Entonces es mucho menos el proceso de las fotos. Entonces, a partir de los datos obtenidos experimentalmente, la idea es encontrar esos valores de K0 y K1, para los cuales comenzamos con un valor de entrada para K0 y K1, unos valores arbitrarios inicialmente, y tenemos que considerar algunos delta mínimo y delta máximo. Entonces, a medida que vamos, comenzamos con el delta máximo y nos vamos trasladando de acuerdo a las dimensiones. En este caso, como tenemos dos valores solamente de K0, tenemos solamente K0 y K1, trabajamos en 2 dimensiones. A medida que encontramos el primero en la dimensión 1, después vamos con el siguiente en la segunda, y después seguimos con otro valor de delta, hasta llegar al delta mínimo. La idea es ir recorriendo y no pasar por toda la malla, hasta encontrar los valores óptimos. En este caso, valores de K0 y K1 buscados. Para validar un poco esto, nosotros trabajamos algunos casos, en los cuales consideramos algunos valores de T fijos y de Z fijos. El primer caso, el caso A, para el problema directo, nosotros usamos el método de front tracking considerando K0 igual a 2.15 y K1 0.35 y un delta igual a 0.05. Entonces la idea es usar el algoritmo del problema inverso que recién mostré para llegar a estos valores de K. Entonces, usando este algoritmo, acá en la tabla se muestran distintos valores de delta con los que trabajamos y los valores de K0 y K1 que fuimos obteniendo, además del error. Entonces se observa que a medida que disminuimos el valor de delta, se aproximan a los valores de K0 y K1 deseados. Y el error aquí es prácticamente nulo. En el segundo caso, ahora los valores no son exactos, los valores que consideramos, sino van a ser aproximaciones, ya que el K0 es 2 raíz de 2 y el K1 raíz de 2 partido 4 para el problema directo, y consideramos un delta más pequeño que es 0.001. En cuanto al uso del algoritmo para el problema inverso, consideramos de entrada K02 y K11, un delta mínimo 0.01 y un delta máximo 0.2. Aquí también se observa que a medida que disminuimos el valor de delta, también se van aproximando a los valores de K0 y K1 deseados,
y el error también va disminuyendo. Entonces, a medida que vamos refinando, el valor de delta se tiende ya a aproximar mejor esos valores. En las figuras acá se muestran que a partir de distintas condiciones iniciales, por ejemplo, aquí tenemos para el 2,1, que fue lo que mostré recién el ejemplo, pero si variamos esa condición de inicial, si variamos los valores de entrada a 2,0.2, también va a converger a la misma solución a medida que, ¿cierto?, disminuimos el valor de delta. ¿Ya? Entonces, aquí quiere decir que sin importar el valor con el que comencemos, el algoritmo va a encontrar siempre la misma solución. Y el tercer caso que voy a mostrar aquí es considerar ahora igual un K exacto, K0 igual a 2.845 y K1 0.345 y un delta igual a 0.0001. Entonces, usando el front tracking para el método directo con estos casos, con esos valores, calculamos aquí el error para distintos valores de K0 y K1. Y se comienza con K0 aquí, por ejemplo, 2.7 y K1 0.2, se obtiene un error. Aquí quiere decir, esta tabla más que nada es para mostrar que hay un mínimo aquí en el error, en el cálculo del error. ¿Ya? Entonces, siempre se va a llegar a algún valor mínimo. Y como conclusión, o bien ya de forma directa calcular con la función constante, con la función decreciente, como era el segundo caso, que es lo que nos queda faltando. Y para la bibliografía principalmente, como dije, nos basamos en el artículo de May, Scherer y Daniels para el modelo. Y en cuanto a la teoría inicial de estudio, fue en base al libro de Risebrough, una introducción para la teoría escalar de leyes de conservación con funciones de flujo discontinuo espacialmente. Eso sería la presentación. Gracias, Yesenia. ¿Alguna consulta? Si quieren hacer consulta, abran el micrófono más. Nadie. Yo tengo consulta, una pequeña consulta, sí. Dígame. Entonces, tú, en la práctica lo que haces, bueno, tú tienes tu ley de conservación, tú tienes tu dato inicial, y tú en el flujo, tú calculas el K0 y el K1. Ese es tu objetivo, ¿cierto? Acá, no en el flujo, sí, pues en el ADZ, la velocidad, sí. Sí, porque La idea es obtener estos valores de K0, K1. ya, con datos experimentales, ¿cierto? Sí. Y Inicialmente nosotros, como no tenemos el aparato todo para hacerlo experimental, basamos en este caso una solución de referencia usando igual el método. ya. Y tú te tienes que dar un K0 y un K1 como dato inicial, y eso lo vas corrigiendo. Inicial para el algoritmo, sí. Sí, y Se eso tú lo comienza vas con un corrigiendo. valor. Y eso lo vas corrigiendo. Sí, a medida que va Ya, disminuyendo entonces el es como valor de delta, se es va como, teniendo un nuevo valor y de ahí claro, es lo va como un problema aproximando. entonces de tú estás buscando los valores óptimos. Sí, es de Sí, entonces, optimización en sí claro, el problema. es un problema de optimización. Sí, Sí, entonces también puedes hacer una variación del problema, dar tu función un flujo dado y darte un dato inicial dentro del algoritmo y encontrar la solución con una condición inicial óptima. También se puede resolver ese problema. Sí, es que eso es un problema de control óptimo, ¿no? Sí,
los problemas inversos acá, sí. Son- Sí. Y con front tracking, ¿cuál es el motivo? Es que estábamos estudiando front tracking. Viene Ya. todo esto del estudio igual de las asignaturas que tuve durante el doctorado y estamos viendo esto. Ya. Ah, y estudiaste front tracking. ¿Qué estás Sí, estudiando con eso? Solamente el método. el método. Sí, y ahí Ya. empezamos a estudiar esto igual. Ya. Y eso, claro, ahí después, claro, lo puedes considerar diferente. No sé si te sirve considerar diferentes métodos. Es que estos problemas también porque como es un problema de optimización, también hay problemas supongo yo que en los algoritmos eso, debes tener propiedades de regularidad, entonces de repente buscar otros métodos también Mm, que, que sean, que tengan mejores propiedades también, po. sí, que por ejemplo ellos inicialmente, los autores del artículo, ellos resolvieron el problema, los dos casos que expuse en particular, los resuelven de manera exacta. Y lo que Ya, nosotros quisimos fue compararlo implementando ahora front tracking para hacer variaciones. Pero ya, no los tienen propuesto con algún método en particular. sí, sí. No es que yo como que había hecho algo, tratado de hacer algo parecido, por eso te preguntaba. Ya. Ya, eso no va. No sé si alguien más tiene duda. Ok, gracias Yesenia. Ya, Entonces, gracias. vamos a detener acá la grabación. Listo. Ok, entonces, ya muchachos, los dejo libreta. Un gusto en que hayan asistido, así que, bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos, ¿quién abre mañana? Abner. Abner Poza, que ya se fue, creo, o se durmió. Ya muchachos, nos vemos entonces. Un gusto.